Eh, el deterioro de la democracia republicana no es obra del kirchnerismo. Si queremos entender de qué es obra, es preciso remontarse mucho más atrás. Lo que el kirchnerismo hizo fue aprovechar la pérdida de credibilidad de la democracia republicana generada por la ineptitud de quienes después del golpe militar del 76 tenían como tarea primordial devolver al país a la normalidad mediante una transición desde el autoritarismo a la democracia. Esa transición desde el autoritarismo a la democracia quedó incumplida. La inició el presidente Alfonsín, que fue depositario de una expectativa social extraordinaria, pero no pudo avanzar en cuestiones estructurales que hubiesen garantizado la plenitud de esa transición. No lo hizo Menem, no lo hizo De la Rúa, y lo cierto es que al quedar incumplida esa transición, la crisis del año 2001 terminó de quitarle credibilidad a la vida política argentina como un recurso de organización social. El kirchnerismo llega en ese momento y capitaliza el descrédito de la democracia republicana, recogiendo algo verdaderamente real, que era la desolación de una nación que había inscrito en la marginalidad social a millones de argentinos por la ineptitud demostrada por quienes gobernaban para poder realizar el ideal de la conciliación de la justicia y la igualdad social. Valiéndose de ese descrédito de la democracia, reinstalaron el ideal del caudillismo personalista, con lo cual pudieron, para empezar, contrarrestar la fragilidad inicial del presidente De la Rúa con la firmeza del presidente Kirchner y pasar luego a la conversión del Estado en expresión de un partido y del partido en expresión de un individuo. Eso es el caudillismo. Pusieron la ley al servicio del poder y de esa manera, a lo largo de más de una década, trataron de generar otra educación política, otro concepto de la democracia, en el cual no importaba ya la existencia de tres poderes independientes y que se controlan recíprocamente, sino que lo que importaba era la reducción del Estado a un solo poder, el Ejecutivo, y la sujeción de la ley a las determinaciones de ese poder. Así fue como llegamos a lo que tenemos. Es importante remontarse hacia atrás, porque de lo contrario la coyuntura no puede ser bien pensada. La coyuntura tiene valor sintomático, no es cuando aparecen los granitos, pero ¿qué lo provoca? Tenemos que aprender a pensar nuestra desgracia si queremos salir de ella. En cuanto a lo que ahora estamos viviendo, parece ser, en primer término, un retorno de la fe social a la ley, a la necesidad de recuperar seguridad, desarrollo económico, integración que ponga fin a la ausencia de federalismo en la nación y otra vez devolverle a las inversiones un papel central en la creación de trabajo y desarrollo. Lo está haciendo este gobierno, está aprendiendo a hacerlo, no lo sabe. En muchas cosas ya ha dado pruebas de conocimiento excepcionales, en otras no, en otras se ha equivocado y tiene que rectificarse y lo hace. Tenemos una justicia que ha empezado a obrar con independencia. Para medir el valor de los logros de este gobierno hay que medir el furor de la reacción que provoca. Claro. En este escenario, ¿qué rol cumple la población, la comunidad, nosotros, teniendo en cuenta que nos hemos acostumbrado, por lo menos un sector importante de la población? Si bien su meta no es prolongar el asistencialismo, no puede pasar de un día a otro de la función paliativa que el Estado cumple en la cobertura de necesidades primarias de tantos millones de argentinos a la decisión de alentar el desarrollo individual, la educación y la salud, porque eso sería inviable. Curiosamente, aplica un gradualismo que le faltó en las tarifas que aplicó al gas y a la luz. Allí no fue gradualista, decidió que de un día para otro estábamos en condiciones de pagar lo indispensable. Discutir que lo que se propone es necesario es estéril. Discutir el modo en que impone lo necesario es indispensable. Carrió lo ha hecho.
En consecuencia, creo que el gobierno tiene que aprender a conciliar lo indispensable desde el punto de vista táctico, estratégico y programático con los recursos con que cuenta una sociedad que está integrada por 14 millones de argentinos afectados por la inflación, la desocupación, el trabajo en negro, el delito y la miseria. Santiago, ¿cómo evalúa lo que pasó en las últimas horas con la... Significa la justicia en el campo de una democracia republicana, que es la igualdad ante ella de todos los ciudadanos. Si esta señora es citada para declarar, debe ir. ¿Cómo se explica que no vaya? Es perfectamente coherente. Eve de Morafini en este momento, y no en los años 70, donde fue una figura paradigmática a la que debemos honrar, porque tuvo el coraje de enfrentar el terrorismo de Estado como muy pocas personas lo hicieron, y denunciar a quienes se valían del poder para practicar delitos. Eso no significa estar de acuerdo con sus hijos, significa reconocer la importancia que ella y quienes la siguieron tuvieron en la confrontación con un poder criminal. Ahora bien, de aquella mujer que salió a reclamar vida constitucional, legalidad y derechos humanos, hemos pasado a esta otra que reduce la concepción de la legalidad y de la justicia a los principios autoritarios de un gobierno que no acepta debatir ni la derrota que ha sufrido en las elecciones, caracterizando como dictadura a lo que no coincide con su concepto autoritario del poder. De manera que creo que la justicia, al convocarla, está procediendo bien, pero mejor ha procedido cuando, además de convocarla, entiende que a esa mujer es preciso ir a verla. Y está muy bien que la vaya a ver, a donde está, con la demanda de la justicia, mediante la tramitación entre sus abogados que la defienden y lo que representa la ley. Se trata de hacer cumplir la ley a través de los recursos políticamente más fructíferos, descartando la violencia. Es decir, el cultivo del campo, el cultivo de la tierra, forman parte de actividades centenarias, tradicionales. El papel de las familias en la continuidad de estos procesos es fundamental. Pero a la vez el campo tiene hoy en la Argentina el privilegio bien ganado de ser lo mejor de la tecnología de punta en el país, pero en el mundo también, y no solo en el país. Entonces, ¿eso qué significa? Todo lo que el campo puede desarrollar en forma aislada lo ha hecho en los años más difíciles. CREA, por ejemplo. ¿Qué representa CREA? Un proyecto de unidad nacional en el marco de un país desintegrado. En el marco de un país desintegrado, donde no había nación. CREA fue nación. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede luchar contra la adversidad y generar valores de convivencia, de integración, de interdependencia. El campo solo no lo puede hacer. El presidente Macri, días pasados, en la Sociedad Rural Argentina, cuando fue para los 150 años de la entidad, le dio al campo el apoyo explícito que corresponde al primer mandatario cuando concibió al campo como parte de las políticas de Estado de la nación y quizá como la cabeza de esas políticas de Estado en términos productivos. Entonces, generar valores, ¿qué quiere decir? Generar valores quiere decir que pasemos de la eficacia a la conciencia cívica. La conciencia cívica tiene que enmarcar la eficacia, porque la eficacia sin conciencia cívica puede llevar a la barbarie.